La ciudad del futuro nunca duerme. La metrópolis pulsa con millones de luces, como un corazón negro que bombea neón, sangre y suciedad por sus arterias. En las calles, los drones vigilan cada paso. Las cámaras corporativas graban cada respiración. Y en los callejones, donde la luz no llega, deambulan aquellos a quienes una vez llamaron humanos. Las corporaciones prometieron una nueva era. Una era sin enfermedades, sin miedo, sin debilidad. Crearon un suero que debía hacer al hombre más fuerte, más rápido, más resistente. Pero el suero cambió más que los cuerpos. Despertó a la bestia que la civilización había escondido durante siglos en lo profundo de la sangre. Ahora, por las noches, sombras con garras corren por los tejados y bajo los puentes gruñen voces que no pertenecen a ningún ser humano. En los bares se susurra una palabra que hiela el corazón: licántropo. Y en este mundo, entre letreros de neón y lluvia ácida, un hombre sigue un camino donde cada paso lo acerca a la transformación. Fue mercenario, fue un soldado corporativo, pero ahora se ha convertido en cazador, y la presa que persigue es como él. El neón se reflejaba en los charcos, convirtiendo las calles de la metrópolis en un laberinto infinito de luz y suciedad. La lluvia había caído sin parar durante 3 días, lavando la sangre de las aceras y arrastrándola por los desagües junto con la basura. Hacia arriba se alzaban las torres corporativas, de cristal perfectamente lisas, iluminadas por publicidad y hologramas. Parecían dioses de un nuevo mundo. Abajo, entre la oscuridad y el óxido, vivían aquellos que hacía tiempo habían olvidado lo que era la humanidad. Su nombre era Kai. Una vez, un mercenario de élite de la corporación Omega Tech realizaba trabajos sucios, limpieza de barrios, caza de cyborgs fugitivos, acciones punitivas contra rebeldes. Entonces, creía que era una guerra por el orden, pero un día, él mismo fue parte de un experimento. Le inyectaron un suero, prometiéndole fuerza, regeneración y nuevas capacidades. Kai las obtuvo, pero junto con la fuerza llegó la bestia. Ahora, cada noche, sentía cómo las garras lo arañaban por dentro, cómo su visión se volvía demasiado aguda, su oído captaba lo que no debía escuchar, y el olor a sangre en las calles no le provocaba aversión, sino hambre. Kai sabía que no estaba solo. Tras el fracaso del experimento, cientos de personas escaparon de los laboratorios corporativos. Algunos se escondieron, otros aceptaron a la bestia en su interior y se convirtieron en mutantes, cazando a todo ser vivo. Las corporaciones los llamaban objetos infectados, pero en las calles los llamaban más simplemente monstruos. Y era a ellos a quienes Kai ahora seguía la pista. Noche. Un barrio abandonado cerca de la antigua central eléctrica. El neón no llegaba hasta aquí. Solo luces rojas de advertencia parpadeaban a través de la niebla. Kai estaba sentado en el tejado de un edificio semiderruido y miraba hacia abajo, donde se apiñaban criaturas hambrientas. Sus siluetas eran mitad humanas, mitad bestias, brazos largos, espinas dorsales retorcidas, fauces de las que goteaba saliva. Encendió su visor, unas gafas verdes que reflejaban datos. Objetivo: objeto número 347. Estado: pérdida de humanidad, 92%. Amenaza: alta. Kai apretó el cañón del rifle, pero dentro de él resonaba otra voz, la bestia, la que decía: «No mates, únete, son tus hermanos, es tu manada». Cerró los ojos, apretó los dientes. Su mano tembló por un segundo. Las garras salieron de debajo de sus uñas. Una respiración rápida, un disparo. Y el primer mutante cayó, su cabeza destrozada. Los demás aullaron, levantando sus hocicos al cielo. «Ha llegado el cazador», gruñó uno, y su voz era sorprendentemente clara, casi humana. «Eres como nosotros, Kai», saltó del tejado, aterrizando directamente en un charco de sangre.
La lluvia siseaba en su chaqueta. Los ojos de las bestias brillaban en la oscuridad. «No», dijo con voz ahogada. «Yo soy el cazador. Ustedes son la presa». Se lanzaron. El primer choque fue rápido, como un destello. Kai golpeó con la culata, rompiéndole la mandíbula a uno. Le disparó a otro en el pecho, pero el tercero ya se había lanzado sobre él desde arriba. Sus garras rasgaron la chaqueta, y la sangre salpicó el asfalto. Dentro de Kai, algo explotó. Aulló. Su propia voz se fundió con el rugido de las bestias. Las garras se extendieron. Sus ojos se tiñeron de rojo. Un segundo, y no solo disparaba, los desgarraba con sus patas, sus colmillos, sintiendo cómo la carne ajena crujía bajo sus dedos. Los minutos se convirtieron en un baile sangriento. Cuando el silencio regresó, todos los mutantes yacían muertos. Kai estaba de pie entre los cuerpos, sus manos cubiertas de sangre, su respiración agitada, su mirada animal. Y en algún lugar de lo profundo de su conciencia, escuchó un susurro suave, casi tierno. «¿Crees que nos estás cazando? Pero cada noche te conviertes más en nosotros». Kai se arrodilló, limpiándose la sangre de la cara. Su cuerpo temblaba, las garras se retraían lentamente. Volvió a ser humano, o casi humano. Un dron corporativo se detuvo sobre la calle, proyectando un holograma en el aire. «¡Atención! Se ha detectado actividad de infectados en este sector. A todos los ciudadanos, permanezcan en refugios. La resistencia es inútil. Confíen en la corporación». Kai levantó la cabeza y sonrió. «Las corporaciones los crearon y ahora esconden a la gente de ustedes. ¡Hipócritas!». Se levantó, ajustó el rifle y continuó por las calles, donde el neón parpadeaba en los charcos y la noche le susurraba con voz de bestia. Kai regresó a su escondite en la metrópolis. Era un viejo hangar cerca de una estación de metro abandonada, donde el neón no llegaba y los drones corporativos rara vez volaban. Dentro, un colchón rudimentario, armas, cartuchos esparcidos y una mesa con varios implantes que nunca se atrevió a injertarse. Se sirvió un whisky sintético, le quemó la garganta, pero el sabor era a óxido amargo. La pantalla del visor se iluminó en rojo. Llamada entrante. «Kai», una voz fría y mecánica de un operador sin emociones. «Tienes un nuevo contrato. Las coordenadas ya están cargadas. Objetivo, objeto especial». Abrió los datos. En el holograma apareció un rostro, demacrado, cubierto de una red de cicatrices, pero reconocible. Su corazón se detuvo. «Maldita sea», susurró. «Es Elías». Elías había sido su compañero en las viejas guerras corporativas. Juntos habían tomado barrios, asaltado bases rebeldes, compartido refugio. Elías siempre era el que bromeaba incluso en un tiroteo, el que decía: «Kai, si alguna vez sobrevivimos, abriré un bar junto al mar. Tú serás mi primer cliente». Ahora, junto a su nombre, ponía «Objetivo de eliminación», identificado como mutante. Kai se quedó sentado un largo rato, apretando los puños. Sus garras arañaban el metal de la mesa. Dentro, la bestia susurraba: «Ya no es tu amigo. Es uno de nosotros. Mátalo, o él te matará a ti». Pero la memoria latía en su cabeza más fuerte que cualquier susurro. Kai se dirigió al distrito asignado. Era un barrio industrial, abandonado hacía mucho tiempo. Una vez, aquí funcionaban fábricas. Ahora, solo óxido, lluvia ácida y sombras. Enormes tuberías se perdían en la niebla, como huesos de gigantes. Apenas entró en uno de los edificios, escuchó una voz familiar. «Kai, al final viniste». Elías salió de las sombras. Su figura había cambiado. Los músculos se hinchaban bajo la piel, sus brazos parecían más largos de lo normal. Sus ojos brillaban de color amarillo. Pero la voz seguía siendo la suya. «Tú...». Kai apretó el rifle. «¿Qué te han hecho?». Elías sonrió y sus dientes brillaron afilados como cuchillos. «Lo mismo que a ti.
solo que yo no finjo que es una maldición. Esto es evolución. Es una enfermedad, gruñó Kai. Convierte a la gente en monstruos. ¿Monstruos? Elías dio un paso adelante. Mira a tu alrededor. Esta ciudad ya es un monstruo. Las corporaciones destrozan a la gente por ganancias. Y tú sigues sirviéndoles, cazando a aquellos que se hicieron más fuertes. ¿Por qué, Kai? ¿Porque tienes miedo de admitir la verdad? Kai sintió cómo la bestia dentro de él respondía a las palabras de Elías. Las garras comenzaron a extenderse por sí solas. Su respiración se hizo más pesada. Vio que su amigo no mentía. En cada frase había desesperación, pero también una extraña fe. No sirvo a las corporaciones, espetó Kai. Cazo a aquellos que matan a inocentes. Elías se echó a reír, y su risa resonó por las naves vacías. ¿Inocentes? Aquí hace tiempo que no hay inocentes. Aquí cada uno es depredador o presa. Tú nos matas, pero tú eres igual. Siento cómo tu bestia se desgarra por salir. ¿Crees que puedes contenerla? De repente, se lanzó hacia adelante. Sus cuerpos chocaron. El impacto resonó por la sala. El metal se dobló. Las chispas cayeron. Kai fue arrojado contra la pared. Se levantó, mostrando las garras. Su rifle salió volando a un lado. ¡Maldita sea!, gruñó. Elías se paró enfrente, sus manos convertidas en garras. Sus ojos brillaban. ¡Vamos, Kai! ¡Muestra quién eres! La lucha fue una locura. Elías se movía como una sombra, desgarrando el aire con sus garras. Kai respondía con golpes. Su cuerpo ardía de tensión. Cada golpe era como un reflejo de su pasado. Una vez entrenaron juntos, ahora usaban esas técnicas el uno contra el otro. El metal de la fábrica crujía, la sangre salpicaba las paredes. Aullidos escapaban de sus gargantas. «¡No entiendes!», gruñó Elías, aferrándose a su hombro. «Las corporaciones son el enemigo, no nosotros. Somos la nueva gente, somos el futuro». Kai, ahogándose en su propia sangre, susurró. «Un futuro sin alma. No es un futuro». Golpeó con sus garras, perforando el pecho de Elías. Este aulló, pero no cayó. Sus brazos se enredaron alrededor de Kai, como en un abrazo. «Entonces, tendrás que matarme, hermano», dijo y sonrió, cubierto de sangre. «Solo recuerda, la bestia dentro de ti ya es mía». Kai se lanzó, apartándolo, y hundió sus garras más profundamente. Elías cayó de rodillas, la sangre inundó el suelo. Sus ojos aún ardían, pero su voz se apagaba. «Cuando te mires al espejo», susurró, «no verás a un humano, me verás a mí». Cayó. Su cuerpo tembló. Luego se detuvo. Kai estaba de pie, jadeando, entre las máquinas muertas y el metal oxidado. Sus manos estaban cubiertas con la sangre de su amigo. Dentro de él, la bestia aulló tan fuerte que él mismo no supo si era su voz o la de Elías. Se arrodilló, cubriéndose el rostro con las manos. Solo una cosa resonaba en su cabeza. «Maté a un hermano, pero ¿me salvé a mí mismo?». Fuera, en las calles de neón de la metrópolis, ya sonaba una nueva orden. Los drones transmitían: «Cazador Kai. Siguiente objetivo cargado». Levantó la cabeza y sus ojos brillaron en rojo. La lluvia no cesaba. Los letreros de neón se reflejaban en cada gota, como una burla para aquellos que aún consideraban viva a esta ciudad. Kai caminaba por las calles vacías, sintiendo la mirada de las cámaras. Sabía que las corporaciones vigilaban, siempre vigilaban. Un holograma se encendió justo delante de él, una voz fría y sin emociones. Misión cumplida. Eliminación confirmada del objetivo número 451. Elías. Siguiente objetivo cargado. Sector. Torre Norte. Kai se detuvo. Su corazón se encogió al escuchar el nombre de su amigo, como una línea seca de un informe. Sin remordimientos, sin recuerdos. Para las corporaciones, Elías era solo un objeto. «Sabían quién era», dijo Kai con voz ahogada.
mirando el holograma. Me enviaron a propósito. Las emociones no importan, la misión es prioritaria. Destruye el objetivo y obtendrás acceso a suministros médicos y armas. La negativa equivale a la deserción. El holograma desapareció. Kai apretó los puños con tanta fuerza que las garras le perforaron las palmas. La sangre goteó en un charco y se mezcló con el neón. La torre norte se alzaba en el corazón de la ciudad. Un reluciente rascacielos de la corporación Helios, iluminado por miles de lámparas y rodeado de un enjambre de drones. Aquí se encontraban los laboratorios donde nacían los híbridos. La gente no tenía acceso aquí, solo aquellos que firmaban un contrato o se convertían en sujetos de prueba. Kai se infiltró a través de túneles de metro abandonados. Sus sentidos bestiales lo ayudaban a orientarse. Escuchaba los pasos de la seguridad a cientos de metros. Olía la sangre detrás de las paredes de hormigón. Y cuanto más profundo descendía, más la bestia dentro de él se desataba. Escuchó un susurro, no el suyo, ajeno. ¿Crees que los estás cazando? Pero ellos te están cazando a ti. Eres su juguete, eres su arma. Kai se tapó los oídos, pero las voces no desaparecieron. Estaban en su sangre. Encontró el laboratorio. A través de los paneles transparentes se veían cápsulas. Dentro, personas, hombres, mujeres, niños. Todos estaban conectados a sistemas de soporte vital. Sus cuerpos se convulsionaban. A algunos ya les crecían garras. A otros, los ojos les brillaban con neón. En las pantallas parpadeaban líneas. Proyecto Manada. Objetivo: crear híbridos controlados. Método: inyección de suero y módulo de control. Estado: experimento exitoso. Kai se quedó inmóvil. Su respiración se aceleró. «Controlados», susurró. «Maldita sea». La puerta detrás de él siseó. Entraron guardias armados con armaduras negras. Uno de ellos dijo secamente: «Objeto Kai, gracias por la exitosa eliminación de los mutantes fugitivos. Ha demostrado tu eficacia. Ahora, tu lugar está aquí». Arrojó un collar metálico con un candado holográfico al suelo. No hay opción a rechazar. Kai sintió cómo la bestia dentro de él aullaba. Su corazón latía con fuerza. Las garras se extendieron por sí solas. En ese momento lo entendió todo. Las corporaciones lo habían creado, lo habían enviado a cazar, lo habían enfrentado a su amigo para que cortara todos los lazos con el pasado. Ahora querían convertirlo en parte del proyecto Manada, una bestia controlada. Miró el collar, luego las cápsulas con las personas. Su mirada se encendió en rojo. «No», susurró. «No soy su perro». Y en ese mismo instante se lanzó hacia adelante. Lo que sucedió a continuación se parecía más a una matanza que a una batalla. Los drones caían del cielo, destrozados por las garras. Los soldados gritaban mientras sus armaduras eran perforadas por las garras de aquellos a quienes consideraban sujetos de prueba. La bestia interior rugía, y Kai no intentó contenerla. Al final de la sala yacían los cuerpos de los guardias, el suelo cubierto de sangre, pero las cápsulas seguían funcionando. Las personas dentro luchaban, gemían, sus ojos se encendían con una luz bestial, y en las pantallas apareció un nuevo mensaje: modo de transformación acelerada activado. ¡Mierda! Kai golpeó el panel con el puño, pero ya era tarde. La primera cápsula se abrió. De ella salió una chica, muy joven, quizás alguna vez estudiante. Ahora su piel estaba pálida, sus ojos brillaban de amarillo, y sus dedos se habían convertido en garras. Miró a Kai. «¡Ayuda!», susurró. «Por favor». Pero entonces su cuerpo se arqueó y un rugido bestial escapó de su pecho. Kai se quedó inmóvil. No veía un enemigo frente a él, sino una víctima. Pero la bestia dentro de él anhelaba sangre. Las corporaciones sabían que sería aquí donde se rompería. Lo obligarían a elegir, matar a quienes aún se recordaban a sí mismos, o perecer bajo sus garras. «Ellos nos usan», susurró,
mirando las cámaras incrustadas en las paredes. Convierten a toda la ciudad en una manada. La voz interior respondió, gruñendo. ¿Y acaso eso es malo? ¿No es mejor una manada que sus cadenas? Kai cerró los ojos, respiró hondo y sus manos temblaron mientras apuntaba. Las cápsulas se abrieron una tras otra con un siseo espeluznante. Vapor y emanaciones químicas llenaron el laboratorio. El olor a sangre y metal se mezclaba con la luz de neón. Las personas que habían estado atrapadas salieron, algunas a 4 patas, otras en convulsiones, otras con un grito desesperado que hizo temblar las paredes. Todavía recordaban quiénes eran. Sus ojos, mitad humanos, mitad bestiales, se movían de un lado a otro, buscando la mirada de Kai, como si él fuera para ellos un salvador y un verdugo al mismo tiempo. ¡Ayuda! Volvió a sonar la voz de la chica. Ahora estaba más cerca. Sus manos temblaban. Las garras se clavaban en sus palmas, dejando rastros de sangre. «Yo no quiero ser una bestia». Kai sentía cómo su corazón latía tan fuerte que estaba a punto de salírsele del pecho. Sus garras ya estaban fuera. La bestia dentro de él rompía las cadenas, exigiendo sangre. Pero en ese instante comprendió. Las corporaciones habían activado deliberadamente el protocolo de transformación acelerada. Querían que él matara a estas personas, para que dejara de creer por completo en su salvación. Cometieron un error, dijo con voz ahogada, mirando las cámaras incrustadas en las paredes. No seré su verdugo. Se acercó al panel de control y lo destrozó con sus garras. Chispas volaron. Una sirena aulló. En las pantallas apareció el mensaje. Violación de protocolo. Objeto Kai fuera de control. Los mutantes en el laboratorio aullaban. Pero este aullido era diferente, no lleno de rabia, sino más bien desesperado. Kai se puso delante de ellos. Su cuerpo temblaba, su bestia gritaba, «¡Mátalos! ¡Son tu presa!». Pero apretó los dientes y dijo, «No somos criaturas. Somos armas de las corporaciones, y si somos bestias, que ellos mismos descubran lo que significa el aullido en la noche». Las voces alrededor se silenciaron. La chica dio un paso adelante, sus garras temblaban, sus ojos brillaban. «¿Tú quieres liberarnos?» «No», respondió fríamente. «Quiero que ustedes elijan por sí mismos, vivir como sus esclavos o romper sus cadenas conmigo». La sirena se intensificó, las puertas se abrieron de golpe. Drones armados y soldados en exoesqueletos irrumpieron en el laboratorio. Los láseres brillaron, se escucharon los primeros disparos. Kai sintió cómo la bestia dentro de él rugió, y esta vez no intentó contenerla. «¡Por la libertad!», gruñó, y fue el primero en lanzarse hacia adelante. Lo que ocurrió después se asemejó más a una masacre que a una batalla. Los drones caían del cielo, desgarrados por garras. Los soldados gritaban mientras sus armaduras eran perforadas por las garras de aquellos a quienes consideraban sujetos de prueba. La chica que había suplicado ayuda hundió sus garras en el cuello del guardia más cercano y luego, temblorosa, miró a Kai. «Yo pude... Todavía eres humana», dijo él, abriéndose paso entre el enjambre de enemigos. «Pero si quieres seguir siéndolo, no mates por sangre, mata por libertad». Sus palabras resonaron en sus almas bestiales. Los mutantes, como una sola manada, se lanzaron hacia adelante. Cuando la batalla cesó, el suelo del laboratorio estaba cubierto de sangre y chispas. Las cápsulas yacían rotas. Las cámaras seguían grabando cada movimiento, transmitiéndolo a algún centro de control corporativo. Un holograma apareció justo encima del campo de batalla. En él, un hombre con un traje impecablemente planchado, con ojos fríos. El rostro sin emociones, pero en la voz se oía el acero. «Kai», dijo, «¿has tomado tu decisión? ¿Crees que los has liberado?» «No, ha creado un ejército, y los ejércitos siempre necesitan líderes». Kai levantó la cabeza.
Sus ojos brillaban en rojo, sus manos temblaban, las garras goteaban sangre. Y comprendió que las corporaciones habían logrado su objetivo. Ya no estaba solo. Ahora una manada lo respaldaba. Pero, ¿seguía siendo humano? ¿O ya se había convertido en aquello contra lo que juró luchar? Miró a los mutantes, reunidos a su alrededor. Su respiración era pesada, sus ojos brillaban en la oscuridad, y todos lo miraban solo a él. «No soy su líder», dijo con voz ronca. «Soy como ustedes, pero si queremos vivir, tendremos que luchar. No por las corporaciones, no por el poder, sino para que un día esta ciudad deje de ser una jaula». Y la manada aulló, por toda la metrópolis, a través de la lluvia ácida y el neón. Fue el primer aullido no de caos, sino de guerra. Los carteles de neón cambiaron la publicidad de bebidas sintéticas y prótesis cibernéticas. Ahora brillaba en ellos el mismo rostro, severo, distorsionado por un brillo bestial en los ojos. «Atención, objeto Kai. Amenaza nivel alfa. Liquidación prioritaria. Recompensa. 5 millones de créditos». Los hologramas parpadeaban por toda la metrópolis, en los barrios bajos, en los distritos de negocios, incluso en las pantallas de los niños en las escuelas corporativas. Kai se convirtió en leyenda en un instante, en un enemigo, un monstruo, un símbolo de libertad. «Le han puesto precio a tu cabeza», dijo la chica mutante, la misma que sobrevivió a la cápsula. Ahora estaba a su lado. Sus ojos brillaban más suavemente que antes. «Media ciudad te estará cazando». «Que lo intenten», respondió Kai con voz ronca. Estaba sentado en el tejado de un edificio viejo, mirando las calles donde multitudes de gente corría apresuradamente hacia los refugios. En el cielo, enjambres de drones zumbaban como un fondo ininterrumpido. A su lado había docenas de otros como él, exhumanos, ahora mutantes, exhaustos pero con fuego en los ojos. Miraban a Kai como las bestias miran a su líder. El primer golpe de las corporaciones llegó de noche. El cielo se abrió sobre los barrios marginales. Decenas de drones de combate soltaron bombas de gas. La gente se ahogaba, caía, pero los mutantes resistían más. «Quieren erradicarlos a todos de una vez», gruñó Kai, sacando a un muchacho de entre los escombros. «Para ellos, todos somos basura». Y por primera vez, la manada no solo huía o se escondía, se lanzaron a la batalla. La ciudad se convirtió en una arena. En las calles ardían coches, los drones explotaban por los zarpazos, los soldados con exoesqueletos morían en los callejones oscuros. Los letreros de neón reflejaban la sangre en el asfalto. La gente se escondía en los sótanos, pero oían cómo aullaban arriba. Y ese aullido ya no era solo de bestias. Había algo humano en él. Protesta. Al mismo tiempo, las corporaciones no se quedaron de brazos cruzados. En el Consejo de Administración de Helios se discutía un nuevo proyecto. Enormes hologramas mostraban imágenes de cámaras. Kai entre mutantes, su masacre en el laboratorio, su mirada a la cámara. «Se ha descontrolado», dijo uno. «Pero ahí radica su fuerza. Los une. Es más peligroso de lo que pensábamos». «Entonces hay que crear algo más fuerte», respondió otro. «Un nuevo híbrido, más puro, más controlable. El Proyecto Omega». Y en las profundidades de las torres corporativas comenzaron a nacer nuevos monstruos. Kai estaba en el tejado, mirando la ciudad envuelta en llamas. Su manada se reunió a su alrededor. La chica a la que había salvado se acercó. «No podemos luchar para siempre», dijo. «Crearán otros, más fuertes que nosotros. Debemos decidir, o sobrevivimos, o simplemente nos convertimos en una nueva forma de caos». Kai guardó silencio. Dentro de él, la bestia gruñía, exigiendo sangre. Pero en algún lugar profundo, todavía era humano. Levantó la vista hacia el horizonte. Allí, entre las brillantes torres corporativas, se alzaba una nueva luz. El neón se reflejaba en las nubes ácidas y parecía como si la propia ciudad se hubiera convertido en un ser vivo.
Que piensen que somos bestias, dijo finalmente. Pero nosotros sabemos la verdad, somos los que ya no obedecerán. Y la manada aulló. Sus voces se extendieron por la megalópolis, e incluso las cámaras corporativas, que grababan cada instante, no pudieron ahogar ese aullido. En ese momento, la megalópolis comprendió. Había comenzado una nueva guerra. No humanos contra mutantes, no corporaciones contra las calles, sino el hombre contra la bestia dentro de sí mismo. Y Kai fue el primero en interponerse entre esos mundos. Sobre la megalópolis rugía una tormenta. La lluvia ácida escurría por las torres de cristal de las corporaciones. El neón parpadeaba entre las nubes, como si la propia ciudad se preparara para convertirse en una arena. Kai estaba entre su manada en una autopista abandonada. Detrás ardían las calles. Delante, en el cielo, algo se acercaba. El zumbido aumentaba. Una explosión ensordeció a todos cuando una nave de la corporación Helios cayó del cielo. Las puertas se abrieron y de su interior salió una criatura, a primera vista, humana, alta, con armadura de combate, con rasgos faciales perfectamente definidos, pero sus ojos brillaban con neón y sus movimientos eran demasiado precisos, demasiado mecánicos. Un holograma se encendió sobre la autopista. El rostro del mismo director de la corporación que había dado la orden apareció justo delante de Kai. «Kai», dijo fríamente, «conoce el futuro. Proyecto Omega. Un híbrido, libre de errores como los tuyos. Ni bestia, ni humano. Un arma». La criatura dio un paso adelante. Sus garras brillaron como acero. Su piel resplandecía bajo la lluvia. Sus músculos se movían con perfecta sincronía. Kai sintió cómo su manada se quedaba inmóvil. La bestia dentro de él gruñó, percibiendo algo más peligroso que todos los enemigos anteriores. «¿Crees que podrás detenernos?», rugió Kai, extendiendo sus garras. El híbrido levantó la cabeza y su voz sonó a la vez viva y mecánica. «No detengo, yo purifico. Tú eres un error, yo soy la perfección». El primer golpe fue fulminante. El híbrido desapareció de la vista y apareció detrás de Kai. Su golpe lo lanzó decenas de metros. El asfalto se agrietó. La manada aulló, se lanzó hacia adelante, pero la criatura se movía demasiado rápido. Con un solo movimiento, partió a dos. Las garras brillaron en el neón. «¡Mierda!», gruñó Kai, levantándose, la sangre brotando de sus labios. «Es más rápido que yo, pero no más inteligente», susurró la bestia interior. La lucha se convirtió en una tormenta. Kai saltó hacia adelante. Sus garras se encontraron con las garras. El metal chispeaba, el hormigón se rompía. Cada golpe resonaba en sus oídos. Pero el híbrido no jadeaba, sus ojos no parpadeaban, luchaba como una máquina. «Estás perdiendo fuerza», dijo, clavando sus garras en el hombro de Kai. «Y yo no me canso. Soy eterno». Kai gimió de dolor, pero en sus ojos brilló el fuego. Golpeó con el codo, se soltó y rugió. «¿Eterno? No. Todo tiene un corazón, incluso tú». La manada intentó intervenir, pero el híbrido los derribaba uno tras otro. La chica que una vez había rogado ayuda se lanzó por detrás, pero un golpe la lanzó lejos y cayó en un charco de sangre. Kai aulló. No era el aullido de una bestia, sino el grito de furia de un humano. Se lanzó hacia adelante, luchando sin reglas. Sus garras rasgaban, sus dientes se clavaban, sus golpes eran salvajes. El híbrido se defendía, pero por primera vez vaciló. Sus movimientos se volvieron menos precisos por un instante. «Ahí está», susurró Kai. «Crees que eres perfecto, pero no tienes lo que yo tengo». «¿Y qué es eso?», preguntó fríamente el híbrido. Kai lo golpeó en el pecho tan fuerte que la armadura se agrietó. Rugió. «Dolor, pérdida. Soy un humano, maldita sea». El híbrido aulló por primera vez. Su voz no era mecánica, era viva. En ese grito resonaba la incertidumbre. La manada aulló junto con Kai. Sus aullidos
resonaron por toda la megalópolis. Incluso los habitantes, escondidos en los sótanos, lo oyeron. La lucha continuó, pero ahora no era solo un duelo. Era un choque entre el futuro creado por las corporaciones y la bestia que había nacido de sus errores. Kai comprendió. Si perdía, la manada caería y las corporaciones vencerían. Pero si ganaba, la megalópolis ardería en una nueva guerra. La ciudad se convirtió en un campo de batalla. Las calles de neón, antaño, resplandecientes con publicidad, ahora ardían en hogueras. Drones corporativos patrullaban los barrios con focos, exoesqueletos de soldados marchaban por la autopista y en los tejados aullaban mutantes, listos para la lucha. La manada de Kai se convirtió en una leyenda. La gente susurraba: hay quienes ya no temen a las corporaciones. Pero el miedo seguía flotando en el aire. Las corporaciones declararon a Kai una amenaza de nivel alfa, y eso significaba solo una cosa: lanzaron todo lo que tenían contra él. En el centro de la ciudad, en la plaza junto a la torre Helios, se reunieron cientos de cazadores armados, entre ellos mercenarios, cyborgs y nuevos híbridos, criados en laboratorios. Esperaban. Del cielo descendió él, Omega, el híbrido perfecto. Su cuerpo brillaba bajo la lluvia, su armadura estaba integrada directamente en su piel, y sus ojos brillaban con una fría luz azul. No solo caminaba, se movía como la propia muerte. Los hologramas se encendieron por toda la ciudad. La gente en los sótanos y los barrios marginales veían la transmisión en vivo. El director de la corporación hablaba al aire. «Ciudadanos de la megalópolis, hoy limpiaremos vuestra ciudad de esta plaga. Hoy caerá el error llamado Kai. Sed testigos del nacimiento de una nueva era». Y Kai salió. Sus garras brillaban a la luz de los focos. A su lado estaba su manada. Eran menos que los enemigos, pero en sus ojos ardía el fuego. «Hoy quieren montar un espectáculo», dijo, mirando al cielo. «Pero no será su espectáculo, será nuestra guerra». La manada aulló, y el sonido de ese aullido cortó las sirenas, los focos y el zumbido de la tecnología. Incluso la gente en los sótanos sintió un temblor en los huesos. El primer golpe. Omega se lanzó hacia adelante, cortando el aire. Su velocidad era inhumana. Kai lo recibió, sus garras chocaron y el asfalto se agrietó por el impacto. Soldados y drones lanzaron el ataque. La manada de Kai se abalanzó sobre ellos. La batalla se desató en docenas de niveles a la vez. Tejados, calles, pasajes subterráneos. Una guerra por la megalópolis. Kai luchó con Omega, y cada golpe de ellos resonaba por la ciudad. Metal contra carne, carne contra bestia. «Eres un error», dijo Omega, clavando sus garras en el hormigón junto a su rostro. «No estás destinado a sobrevivir». «¿Un error?» Kai apretó los dientes y golpeó tan fuerte que la armadura se agrietó. «No, soy una elección, soy libertad». La manada luchaba, la gente gritaba, la sangre corría por las alcantarillas, pero con cada minuto que pasaba, quedaba claro. Las corporaciones se habían sobreestimado. Durante demasiado tiempo, habían mantenido a la gente en jaulas. Ahora la jaula se estaba rompiendo. Y cuando Omega levantó a Kai y le clavó las garras en el pecho, la ciudad escuchó un aullido. Un aullido tal que hizo temblar las torres corporativas. No era el aullido de una bestia. Era el grito de un hombre que se negaba a morir como esclavo. En el cielo explotó un dron transmisor. Las cámaras parpadearon, pero lograron transmitir lo principal. Kai, cubierto de sangre, de pie sobre Omega. Sus garras brillaban, sus ojos ardían en rojo. La manada se reunió a su alrededor, y en ese momento, la megalópolis comprendió. Las corporaciones ya no eran todopoderosas. Pero Kai también comprendió. Se acercaba cada vez más a la bestia. Con cada batalla, su humanidad se desvanecía. Su manada lo veía como un líder,
pero él mismo sabía que un monstruo se desgarraba dentro de él. «Sobrevivimos», dijo mirando a los suyos, «pero esto es solo el principio. Sus torres siguen en pie, y yo me acerco cada vez más a convertirme en uno de ellos». Y la ciudad aulló con él. Después de la batalla, las calles humearon durante mucho tiempo. La torre Helios ardía en varios lugares. La manada de Kai desapareció en los túneles subterráneos, llevando consigo las cicatrices de una nueva victoria. La gente de los barrios marginales se atrevió a salir a las calles por primera vez en años y mirar al cielo sin miedo. Pero el silencio no trajo paz. Las corporaciones no tenían intención de perder. Un día después, nuevos hologramas se encendieron por toda la ciudad. En ellos se transmitía no el director, sino una inteligencia artificial, Sigma, la voz de las corporaciones, que ahora se dirigía directamente a todos. Ciudadanos de la megalópolis, habéis sido testigos de una traición. El sujeto Kai y su manada son una amenaza para toda la humanidad. A partir de ahora se introduce el régimen Cúpula. Cada barrio será dividido, cada calle bajo vigilancia. Cualquiera que esconda a un mutante será destruido. Vuestros hijos, vuestras familias, bajo nuestro control. Solo las corporaciones pueden salvar vuestras vidas. La ciudad aulló de terror. Los drones comenzaron a patrullar los puentes de neón. Los exoesqueletos marcharon por los sótanos. La gente ya no podía caminar libremente. Cada segundo de vida se registraba ahora en las bases de datos. Kai lo observaba desde el tejado de una antigua fábrica. Su pecho aún le dolía por la lucha con Omega. La sangre se había secado en sus garras. A su alrededor se reunía la manada. Eran menos. Muchos habían muerto. Pero los que sobrevivieron lo miraban, y su mirada era la misma. Esperaban una orden. «Están cerrando la jaula», dijo. «Pero las jaulas se rompen con más fuerza que las cadenas». La chica que una vez había rogado ayuda se acercó. Su rostro estaba agotado. Sus ojos brillaban. «Te has convertido en su símbolo. Para la gente, para los mutantes, incluso para ellos». Señaló con la cabeza a los drones que flotaban a lo lejos. «Te has convertido en su miedo». Kai bajó la mirada. Sus manos temblaban. Dentro de él, la bestia reía, deseando salir. «¿Oyes? Ya te ven como el líder. No eres humano. Eres el alfa. Acéptalo». Apretó los dientes, murmurando. «No soy su monstruo. Soy su escudo». Pero en lo más profundo sabía. La línea que lo separaba de la bestia se había vuelto tan delgada como una cuchilla. Por la noche, mientras la lluvia ácida anegaba las calles, Kai subió al tejado y aulló. Su voz se extendió por toda la megalópolis, rebotando en las torres corporativas, y la gente lo escuchó. En los sótanos, en los tejados, incluso en los apartamentos de las torres, sabían. No era solo el aullido de una bestia. Era una llamada a la rebelión. En respuesta, la manada aulló. Y junto con ellos, decenas, cientos de personas que ya no temían gritar. Las corporaciones reforzaron el control, introdujeron nuevos protocolos, crearon nuevos híbridos. Pero en ese momento quedó claro, la ciudad nunca volvería a ser la misma. La megalópolis se convirtió en una arena. Gente, mutantes y corporaciones, tres fuerzas, enzarzadas hasta la muerte. Y en el centro de ese caos estaba Kai. Hombre, bestia, alfa, símbolo de una guerra que apenas comenzaba. Las corporaciones declararon la guerra a su propia ciudad. La manada de Kai se convirtió en leyenda. La gente recibió esperanza. Pero la bestia dentro de Kai se hace cada vez más fuerte, y mientras las sirenas resonaban sobre la megalópolis, él sabía. Lo que venía no era solo una lucha. Lo que venía era una elección. Ser humano hasta el final, o convertirse en lo que temen incluso las corporaciones. La ciudad ya no pertenecía a la gente. Las calles de neón estaban divididas en sectores, cada uno bajo una cúpula de drones. La gente vivía con miedo. En cada paso,
escáneres de sangre. En cada barrio, patrullas corporativas. Pero lo peor no eran los cazadores ni los exoesqueletos. Lo peor era que las propias calles se habían convertido en laboratorios. Las corporaciones lanzaron el proyecto Omega Ciudad. Ahora no escondían sus experimentos en torres y sótanos. Directamente entre los barrios residenciales se abrían puntos de vacunación, donde se atraía a la gente con promesas de protección contra los mutantes. Pero en lugar de la vacuna, se les inyectaba un suero. De miles salían híbridos dóciles con módulos de control incorporados. De otros, bestias que las corporaciones soltaban en las calles para justificar su poder. La megalópolis se sumió en el caos. La gente se escondía, las bestias aullaban, las corporaciones transmitían en vivo por todos los canales, afirmando: «Os protegemos». Kai observaba esto desde el tejado de una torre derrumbada. Su manada se sentaba abajo, entre la oscuridad. La chica de ojos amarillos a la que había salvado en el primer laboratorio, ahora estaba casi siempre a su lado. Se llamaba Lyra. «Han comenzado la transformación masiva», dijo ella, mirando las luces de las cúpulas. «Pronto habrá híbridos en cada barrio, y la gente misma se convertirá en parte de su ejército». Kai guardó silencio. Sus manos temblaban. Oía aullidos incluso donde no los había. La bestia dentro de él se regocijaba. La manada crece. Pronto todos serán nuestros. Pero Kai apretó los dientes. No, no son una manada. Son esclavos. La manada de Kai ya no se escondía. Realizaban incursiones en los puntos corporativos. Sacaban a la gente de las cápsulas, quemaban laboratorios. Pero cada día los enemigos eran más. Y una noche, mientras rescataban a un grupo de niños, Kai vio por primera vez un nuevo modelo de híbridos. Estos no eran salvajes. Se movían de forma ordenada, sincrónica, como un ejército. En sus ojos no había miedo, ni dolor, ni duda. «Dios mío», susurró uno de los supervivientes. «Son como máquinas». Lyra agarró a Kai por el brazo. «Estos no son solo híbridos, son soldados». Se les llamaba manadas Omega. Controlados, pero mortalmente peligrosos. El enfrentamiento fue rápido y sangriento. Kai los destrozaba. Lyra mataba con sus garras. El resto de la manada cubría. Pero uno de los Omega agarró a un niño y dijo con voz monótona: «Orden, destruir testigos». Y Kai comprendió. No eran criaturas, eran un arma. Y las corporaciones no habían comenzado una guerra contra los mutantes, sino contra la humanidad. Cuando regresaron a su escondite, la sangre aún goteaba de sus garras. Kai se puso de pie ante la manada. Su voz era ronca, pero firme. «Se acabó. Ahora no se esconden. Han convertido la ciudad en un laboratorio. Y si solo nos defendemos, moriremos». Miró a los suyos. Gente, mutantes, niños. Todos esperaban una palabra. «Ha llegado el momento», dijo. «Debemos atacar las torres. Debemos arrancar el corazón de las corporaciones». La manada aulló, y ese aullido resonó sobre la megalópolis nocturna. Pero en lo más profundo, Kai sabía. Cuanto más avanza, más cerca está su fin como humano. Cada batalla, cada enemigo muerto, fortalece a la bestia en él. Y un día, llegará el momento en que la elección sea definitiva. Seguir siendo el líder, o convertirse en el monstruo que devorará incluso a su propia manada. La lluvia ácida escurría por las cúpulas que cubrían los barrios. La gente dentro de esas zonas no podía salir. Los drones patrullaban el cielo, y nuevos híbridos marchaban por las calles. En los edificios colgaban los lemas de las corporaciones. La libertad es control. El control es vida. Kai y su manada observaban esto desde arriba, desde las ruinas de un rascacielos. Sus ojos brillaban en la oscuridad. «Han convertido la ciudad en una jaula», dijo Lyra, apretando los puños. «Cada barrio es ahora un laboratorio. La gente no entiende lo que les inyectan». «Sí lo entienden.
respondió Kai con voz apagada. Pero temen más morir que vivir como esclavos. Su visión animal le permitía discernir lo que un humano común no notaría. Los cables se extendían por los sótanos, las ondas de energía recorrían los tejados. La ciudad se había convertido en una máquina. La noche siguiente se infiltraron en el corazón de una de las cúpulas. Dentro todo parecía perfecto. Calles limpias, hologramas luminosos, caras sonrientes. La gente marchaba en fila hacia los puntos de vacunación. Los niños tomaban de la mano a sus padres, nadie se resistía. Pero cuando Kai y su manada vieron lo que ocurría dentro, un aullido se levantó en ellos. A la gente se la metía en cápsulas, se le inyectaba un suero, y a los pocos minutos salían, con los ojos vacíos, dóciles como máquinas. «Esto no es una ciudad», susurró uno de sus combatientes. «Es una fábrica». Irrumpieron en la sala. Las garras rasgaban el metal, los drones caían en chispas. La gente gritaba, pero no todos entendían quién era su enemigo. Para muchos, Kai no era un salvador, sino otro monstruo. «La elección es vuestra», rugió, dirigiéndose a la multitud. «O seguís siendo esclavos, o venís con nosotros, pero no habrá otro camino». Y por primera vez, parte de la gente en la sala rompió filas, negándose a entrar en las cápsulas. Eran pocos, pero eligieron la libertad. A la salida, fueron rodeados. Una nueva manada Omega formó un círculo. Sus movimientos eran sincrónicos, sus rostros vacíos. Uno de ellos dio un paso adelante y dijo: «Sujeto Kai, no destruirás el sistema, eres parte del sistema». Kai sintió como su sangre hervía. «Si soy parte del sistema, entonces me convertiré en su virus». Y se lanzó hacia adelante. La batalla fue increíblemente brutal. Las calles se tiñeron de sangre. La manada de Kai luchaba, la gente huía. Algunos caían, otros agarraban armas y por primera vez en su vida luchaban por sí mismos. Las manadas Omega eran rápidas, sus garras hendían el aire, pero no tenían alma. Kai luchaba, sintiendo cómo la bestia dentro de él se desataba. Sus golpes se volvían cada vez más salvajes, y en algún momento comprendió. Lo estaba disfrutando. ¿Lo ves? Este es tu verdadero camino. Sangre, fuerza, poder. Desgarró a los híbridos en pedazos, hasta que solo quedó uno, el último. Levantó la cabeza y sorprendentemente dijo con voz humana: «Kai, ayúdame». Y en sus ojos brilló por un instante una chispa de humanidad. Kai se quedó inmóvil. La manada a su alrededor esperaba que acabara con el enemigo. La bestia dentro gruñía: «¡Mata!». Pero su parte humana susurraba: «Quizás se les pueda devolver». En ese momento comprendió. Las corporaciones no habían creado solo un ejército. Habían creado una trampa para él. Cada enemigo era tanto humano como bestia. Cada golpe de garras no era solo una batalla, sino también una elección. Y en algún lugar de las torres, en los pisos superiores, los directores veían la transmisión. Uno de ellos dijo: «Se acerca, pronto será el alfa, y al alfa podremos o romperlo, o usarlo». Y la ciudad aulló. La torre Helios se alzaba sobre la ciudad como una deidad de cristal y acero. Miles de luces brillaban en su fachada, drones pululaban a su alrededor, y en la base había patrullas con exoesqueletos. Abajo, multitudes de residentes, ya infectados con el suero pero absolutamente sumisos, marchaban en formación. «Este es el corazón del sistema», dijo Kai, mirando hacia arriba. Su voz era ronca pero firme. «Mientras lata, la ciudad estará en una jaula». La manada a su alrededor aullaba, lista para la batalla. Lyra se acercó. «Dentro hay miles de guardias, drones, híbridos. Incluso si entramos, no saldremos». Kai la miró y dijo lentamente: «Entonces, solo iremos hacia adelante». Penetraron por el alcantarillado, donde los tubos vibraban por la sobrecarga de energía. El agua ácida quemaba la piel,
pero la regeneración animal les ayudaba a seguir adelante. La ascensión llevaba a los niveles técnicos de la torre, donde el aire era seco y olía a hierro. El primer enfrentamiento fue breve. Los drones los detectaron y fueron destrozados. La manada se movía rápidamente, sin ruidos innecesarios, como sombras, pero cuanto más alto subían, más fuerte se volvía la resistencia. En el piso 50 se encontraron con la primera manada Omega. La batalla fue dura, garras contra garras, gritos, sangre en las paredes blancas. Lyra salvó a Kai de un golpe por la espalda, recibiendo ella misma una herida profunda. Cayó, pero se levantó. Sus ojos ardían. «No caeré antes que ellos», siseó. Finalmente, llegaron a los niveles superiores. Allí no había guardias, solo un largo pasillo iluminado con neón y puertas de cristal transparente. Detrás de ellas, servidores, tubos con líquido, cientos de cápsulas. En cada cápsula, un humano, o lo que una vez fue un humano. Niños, adultos, ancianos, todos con la misma mirada, vacía, sin vida. En la pantalla central apareció un rostro, el mismo director de la corporación. Su voz era fría. «Bienvenido a casa, Kai». Él levantó la cabeza, apretando los dientes. «¿Qué dijiste? Todo este tiempo pensaste que eras un mercenario, una víctima accidental del experimento», se burló el director. «No, eres el primero, el primer híbrido exitoso, Proyecto Alpha. Los demás son solo tus copias». La manada se quedó inmóvil. Lyra se cubrió la boca con la mano. «Mentira», jadeó Kai. «Soy humano». «¿Humano?». El director se rió. «Mírate. ¿Crees que luchabas contra nosotros? No. Cumplías tu función. Probabas los límites. Tu ira, tu elección, tu rebelión, todo era parte del guión». La pantalla parpadeó y Kai vio una grabación. Él, aún con el uniforme de mercenario, firmando un contrato. Su sangre goteaba sobre el documento. La firma, la suya propia. «Tú mismo accediste, Kai», dijo el director. «Tú mismo te convertiste en lo que odias». Dentro de él, la bestia rugió. Las garras se extendieron, los ojos se inyectaron en sangre. La manada retrocedió, sintiendo que su líder estaba cambiando. «¿Escuchas? No eres humano, eres alfa, y toda esta manada es tuya. Es hora de aceptar la verdad». Kai golpeó la pared con sus garras, rompiendo el metal. Su respiración se volvió entrecortada, su voz se rompió en un rugido. Lyra se abalanzó sobre él, tomándolo por los brazos. «Kai, escúchame. No eres su arma. Eres nuestra. Luchaste por nosotros, por esta gente. Esto no es un código, no es un programa. Eres tú». Sus ojos brillaron, temblaba como una cuerda tensa. La bestia exigía sumisión. El hombre luchaba por el control. El director lo miraba a través de la pantalla. «Elige, Kai. O te conviertes en alfa y lideras a los tuyos, o ardes con ellos». La torre temblaba por la sobrecarga. Las sirenas aullaban. Abajo, la ciudad ya ardía. Las manadas Omega peinaban los barrios. Todo se reducía a un momento. ¿En qué se convertiría Kai? Levantó la cabeza. Su voz era grave, ronca, pero con una determinación palpable. «No soy su proyecto, no soy su copia, soy un virus, y destruiré el sistema desde dentro». La manada aulló con él, y su aullido resonó por la torre, rompiendo paredes y servidores. Y la ciudad escuchó ese aullido. La torre temblaba por los golpes, las alarmas aullaban, las luces de neón parpadeaban en rojo. Kai destrozó el primer panel y las puertas de las cápsulas comenzaron a abrirse una tras otra. Primero, silencio. Luego, gritos. Personas, convertidas en híbridos, caían al suelo, se agarraban la cabeza. Algunos ya tenían garras relucientes, otros ojos que brillaban con una luz vacía. Pero todos sentían lo mismo: libertad. «¡Estás loco!», gritó Lyra, viendo cómo las cápsulas se abrían por decenas. «No podremos controlarlos».
Kai la miró con ojos llenos de ira y determinación. No tengo intención de controlarlos. Que las corporaciones prueben el caos que ellas mismas engendraron. Los primeros híbridos aullaron y se lanzaron contra los guardias. Los pasillos se llenaron de rugidos y sangre. El metal se doblaba, las puertas saltaban de sus bisagras, las balas volaban por todas partes. La torre Helios se convirtió en una jaula con cientos de bestias, y la jaula se rompía desde dentro. Kai y su manada avanzaron, arrasando todo a su paso. Su aullido subía cada vez más, ahogando las sirenas. En la pantalla reapareció el rostro del director. Ahora su voz era dura, desprovista de su máscara fría. «Eres un tonto, Kai. ¿Crees que los liberaste? No. Soltaste una plaga en las calles. Ahora la ciudad caerá, y en esa caída te convertirás en un monstruo igual que ellos». «¡Que caiga!», rugió Kai, rompiendo la pantalla con sus garras. Mejor el caos que la esclavitud. La torre se derrumbaba. Kai y su manada se abrían paso hacia el servidor central, un enorme núcleo rodeado de cables tan gruesos como el cuerpo de una persona. De él pulsaba la energía que alimentaba el sistema de control de toda la megaciudad. «Si apagamos el núcleo», dijo Lyra, respirando con dificultad, «las cúpulas desaparecerán, la gente será libre». «O morirá», añadió alguien de la manada. «Sin control, los híbridos destrozarán la ciudad». Kai permaneció en silencio, sintiendo cómo la sangre le hervía en las venas. Dentro de él, un aullido, más fuerte que las sirenas. «¡Destruye! ¡Libera a la bestia! ¡Que la ciudad arda!». Irrumpieron en la sala del núcleo. Una esfera gigante brillaba con una luz azul, y dentro de ella giraban códigos y hologramas. Allí estaba él, Omega. Su cuerpo había sido restaurado, potenciado. Ahora no era solo un soldado, ahora era el guardián del sistema. «No me vencerás una segunda vez», dijo Omega. Su voz sonaba como el rugido de una bestia mecánica. «¿Crees que eres un virus? No, eres una actualización, y yo te borraré». Y se lanzó hacia adelante. La batalla fue apocalíptica. Garras se encontraron con acero, golpes perforaron paredes, chispas volaron de los cables. La manada intentó ayudar, pero Omega los apartaba con un solo movimiento. Era un duelo. Hombre y bestia contra máquina y programa. Kai rugía, sus garras rasgaban la armadura, pero cada golpe le causaba dolor. Omega era más rápido, más fuerte, casi invulnerable, pero en sus ojos no había lo que tenía Kai. «¡Nunca me vencerás!», rugió Omega, clavándole las garras en el pecho. «No tengo debilidad». Kai se ahogaba con sangre, pero sonrió. «Pero yo tengo ira». Aulló tan fuerte que los cables temblaron, y con él aulló toda la manada. Su aullido cortó el sistema, haciendo parpadear el núcleo. Los híbridos, liberados de las cápsulas, respondieron a ese aullido, y en ese instante, incluso las manadas Omega controladas vacilaron, perdiendo la sincronía. Kai se lanzó, reuniendo todo lo que había en su cuerpo. Sus garras atravesaron el pecho de Omega. Arrancó los cables que alimentaban su corazón. La máquina rugió, las chispas volaron y Omega cayó en las llamas. El núcleo parpadeaba, sobrecargándose. Lyra gritó: «Kai, si lo destruyes, la ciudad se ahogará en el caos». Kai estaba frente a él, su cuerpo temblaba, sus ojos brillaban en rojo. La bestia dentro gritaba: «¡Destrúyelo todo! ¡Que la libertad sea el precio de la sangre!». Y el hombre dentro susurraba: «Si hago esto, perderé todo lo que me queda». Levantó las garras. Detrás de él aullaba la manada. Frente a él parpadeaba el corazón de la megaciudad. Y toda la ciudad, millones de personas, esperaban su elección. La sala del núcleo pulsaba con luz. Miles de cables temblaban como las venas de un corazón gigante. La voz del sistema, fría y tranquila, resonaba directamente desde las paredes. «Kai, tu elección determinará el destino. Destruye el núcleo y la megaciudad se ahogará en el caos.
Conserva el núcleo y te convertirás en su alfa, o caos o poder. Pero no hay un tercer camino. Kai estaba allí, respirando con dificultad. Sus garras estaban cubiertas de sangre, su pecho perforado, pero aún se mantenía en pie. Dentro de él, dos voces luchaban por cada pensamiento. La bestia. Destruye. Libera. Que la sangre lave sus torres. Que la ciudad se ahogue en la guerra y que los más fuertes sobrevivan. El hombre. Contente. No te conviertas en su monstruo. Si te conviertes en alfa, al menos protegerás a los que aún son humanos. Lyra se puso a su lado. Su mano temblaba, pero aún así tocó su hombro. Kai, siempre dijiste que no éramos esclavos. No te conviertas en esclavo de su sistema, pero tampoco dejes que la bestia lo convierta todo en un infierno. La manada aulló. Sus ojos brillaban en la penumbra. Esperaban una orden. Algunos anhelaban sangre, otros libertad. Todos lo miraban a él. Kai levantó sus garras. Yo... El mundo pareció detenerse. Incluso las sirenas enmudecieron. Incluso el núcleo dejó de pulsar. No soy su proyecto. Su voz se rompió en un rugido que resonó por la torre. Y no soy su dueño. Soy su pesadilla. Clavó sus garras en el núcleo. Un destello lo iluminó todo. La sala explotó en luz. Los cables volaron en chispas. El núcleo lanzó un grito electrónico. Las cúpulas de toda la megaciudad comenzaron a derrumbarse. Las torres se apagaron. Los drones caían del cielo. Los sistemas de control se desactivaban uno tras otro. La ciudad aulló. El aullido venía de las calles, de los tejados, de los sótanos. La gente gritaba. Los híbridos rompían cadenas. La megaciudad se convirtió en una arena de caos, tal como habían predicho las corporaciones. Kai cayó de rodillas. Su respiración era pesada. Sus ojos brillaban en rojo. Dentro de él, la bestia reía. Sentía fuerza, libertad, pero también horror. Ahora no era solo un cazador. Era el alfa en un mundo donde no quedaban reglas. Lyra cayó a su lado. La sangre en sus labios brillaba en el neón. «Elegiste», susurró. «Ahora el mundo nos pertenece a nosotros, o a las bestias». La manada se reunió a su alrededor. Algunos aullaban de alegría, otros temblaban de miedo. Pero todos miraban a Kai. Afuera, la megaciudad ardía. Humanos, mutantes, restos de corporaciones, todos enredados en una guerra demente. Las cúpulas se derrumbaron, el control desapareció, y ahora el futuro de la ciudad no lo decidían los sistemas, sino los colmillos, las garras y la voluntad. Y en el centro de ese caos, entre ruinas y fuego, Kai se levantó. Sus ojos brillaban, su voz era un rugido de bestia y un grito de hombre al mismo tiempo. «La ciudad es libre, pero la libertad siempre tiene un precio». Y la ciudad aulló con él. La megaciudad ya no brillaba con neón. Las torres corporativas se convirtieron en ruinas. Los drones caían del cielo. Las calles se inundaron de sangre. Humanos, mutantes y restos de máquinas se enredaron en una lucha demente. Pero ya no era una guerra por el control. Era el nacimiento de un nuevo mundo. En el tejado de una torre semidestruida estaba Kai. Sus ojos brillaban en rojo, sus garras relucían a la luz de los incendios. Abajo aullaba la manada, y a ese aullido se unían miles de voces. Personas que ya no creían en las corporaciones, híbridos que ya no eran esclavos, bestias que ya no se escondían. «La ciudad es libre», dijo, y su voz resonó sobre las ruinas. «Pero la libertad siempre tiene un precio, y ese precio lo pagamos con sangre». El viento se llevó sus palabras a la niebla, y la megaciudad aulló con él, viva, muerta y bestial al mismo tiempo. Si esta historia te ha sumergido en un mundo de miedo, sangre y lucha por la humanidad, apoya nuestro canal, suscríbete, dale me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. Tu voz nos da la fuerza para crear nuevas leyendas oscuras que te helarán la sangre
y te dejarán sin aliento. No dejes que la oscuridad te consuma. Quédate con nosotros. Y recuerda, la noche siempre te devuelve la mirada.